Bien, hermanos, vamos a la palabra de Dios, libro de Nehemías, capítulo 8, verso 8. Aquí está nuestro texto, ojalá que usted lo pueda tener presente en su corazón. La palabra de Dios nos dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Se establecía el sentido, el significado, de modo que todo lo que daban lectura, podíamos nosotros entender. De nada servirá ir a la palabra de Dios si nosotros no podemos entender. Entonces, nuestra clase de hermenéutica bíblica trata de eso. Amén. Es la disciplina que estamos estudiando. Estamos obteniendo a través de ella estos principios bíblicos para interpretar la palabra de Dios. Lo que queremos es entender el significado, los sentidos de la palabra del Señor. Hemos visto que tenemos una brecha. Nos separa el tiempo, nos separa la cultura, nos separa el idioma, nos separa la historia, y estos principios bíblicos nos ayudan a cruzar el puente. Tenemos el principio literal, tenemos el principio gramático, tenemos el principio histórico, tenemos el principio práctico, tenemos el principio de sintaxis, que la palabra de Dios o de síntesis, perdón, que la palabra de Dios no se contradice, tiene dirección, también tiene intertextualidad, y a través de la aplicación de estos principios hemos obtenido nosotros 4 procesos que responden a 4 preguntas para llegar a la interpretación y la aplicación. Primero tenemos que saber dónde está el texto. Entonces, para eso analizamos el contexto, lo que está afuera, lo que está dentro. Lo que está afuera es el contexto histórico, lo que está adentro es el contexto canónico, lejano, inmediato. Luego hacemos las observaciones, ¿no es cierto? Formulamos algunas preguntas porque queremos saber no solo dónde está el texto, sino qué dice el texto, qué dice el texto, qué sugiere el texto. Cada vez que vamos a la Biblia, tenemos que pedir la ayuda de nuestro Dios para entender qué dice el texto. Y Dios en su gracia nos ayuda, pero usted debe tomar diligencia en leer, volver a leer, analizar la palabra de Dios, porque respondemos las preguntas. ¿Quién escribió? ¿A quiénes escribió? ¿Qué personajes está? ¿Qué se dice? Todo esto. Entonces, nosotros tomamos tiempo haciendo análisis sintáctico ahí, un análisis lógico, un análisis semántico, léxico, un análisis morfológico, la palabra, los verbos, los complementos, todo eso pasamos tiempo analizando. Amén. Luego de hacer las observaciones, formulando preguntas y respondiendo, luego nos preguntamos la tercera pregunta, no solo dónde está el texto, no solo qué dice el texto, sino qué quiere decir el texto. Amén. ¿Qué quiere decir el texto? Para que lleguemos a nuestros días. ¿Qué quiere decir el texto? Eso me permite a mí tomar las verdades de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir el texto? Eso responde la pregunta. Entonces, eso para nosotros es la etapa de la interpretación, de conocer el texto tan profundamente como podamos, que podamos nosotros entender, recrear las ideas, emociones del autor y todo el mensaje que quiso transmitir hacia la primera audiencia. Entonces, estamos en la interpretación. Amén. ¿Qué quiere decir el texto? ¿Qué quiere decir el texto? La interpretación responde a esa pregunta. Así que estamos aprendiendo algunos principios de cómo interpretar la palabra de Dios, entender el significado, el sentido. Mientras la observación señala las verdades claramente ahí expuestas, la interpretación profundiza estas verdades para nuestro bien. Y luego tendremos la última pregunta, eso será después de algunas clases más, ¿cómo se relaciona el texto conmigo? Y eso viene a ser la aplicación. Entonces son 4 procesos. ¿Dónde está el texto? Analizamos el contexto. ¿Qué dice el texto? Hacemos observaciones. ¿Qué quiere decir el texto? Interpretamos. ¿Y cómo se relaciona el texto conmigo? Lo aplicamos. Lo implicamos y lo aplicamos. Eso quiere decir. Muy bien. Estamos en la etapa de la interpretación. ¿Y qué busca la interpretación? ¿Qué busca la interpretación como meta? Estamos respondiendo esta pregunta a través de algunos principios. Primero, la interpretación busca ¿qué? El sentido original del texto. Amén. El sentido original, el propósito fundamental es lo que quiso decir el autor bíblico a su audiencia original en el contexto histórico, lingüístico, teológico, literario. Por eso observamos el texto, por eso hacemos un análisis del contexto. Luego, ¿qué más? ¿Qué más busca? La interpretación busca lo que el autor quiso comunicar. No solo el sentido original del texto, en su contexto literario, histórico, todo lo que hemos hablado, sino lo que el autor quiso comunicar. No
el significado es determinado por nosotros. A mí me parece que esto significa, yo creo que esto significa, viene otro hermano y dice, no, yo creo que esto significa. No, no está el significado a la luz de nuestro parecer, sino en lo que dice la palabra de Dios, en lo que el autor quiso decir. Entonces, nosotros tenemos que volver a eso, a entender qué es lo que quiso decir Moisés, qué es lo que decir el apóstol Pablo, qué es lo que decir el apóstol Pedro, y nosotros somos aquellos que tratan en la gracia del Señor de buscar eso. Esa es la meta, amén. Entender lo que quiso decir el autor y lo que la audiencia original tomó. ¿Cómo lo entendió? La interpretación busca comunicar eso. No el lector debe dar significado, sino el autor. Hemos hablado mucho de eso. También nosotros hemos visto que la interpretación busca identificar un sentido singular. O sea, no varios sentidos, no varios significados, amén, sino un solo significado, un solo sentido. No hay muchas interpretaciones, hay una sola interpretación. Hay muchas aplicaciones, hay muchas implicaciones. Implicación es una forma de aplicar de manera general, una aplicación es personal. Hay muchas de ellas, pero solamente hay una interpretación, hay un sentido. No hay varios sentidos. Por eso estamos en contra de alegorías, significados escondidos, significados profundos, revelaciones que están fuera de la palabra del Señor, obviamente, con mayor razón. Hemos estudiado el libro de Tito, Dios dice, apártate de eso. Cualquier cosa que se aparte de las Escrituras, apártate de ello. Evítalo. Muy bien. Luego hemos visto la última clase, que la interpretación que más busca entender el sentido literal del texto. No solo el sentido original del texto, en su contexto, en su análisis literario, contexto histórico, canónico, lejano, inmediato, sino también en el sentido de lo que el autor quiso comunicar, cómo la audiencia recibió, también en un sentido singular, particular, no múltiple. Pero en cuarto lugar, la meta de la interpretación es buscar el sentido, número uno. ¿Cuál es el primer principio? Literal, amén. De una forma común, la forma normal en la que la audiencia original pudo entender la palabra del Dios, el texto. Entonces, pero esto incluye algunas figuras literarias. Hemos visto, por ejemplo, hay sentidos, bueno, hemos visto el sentido literal de la palabra, el sentido literal de la frase, pero también incluye algunas figuras literarias. Por ejemplo, el símil, una comparación que usa la palabra como, ¿no es cierto? He aquí yo vengo como ladrón, ese es un símil. También hemos visto la metáfora, que es una comparación que básicamente no usa la palabra como. Cuando Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. No dice como la sal, sino dice la sal. Es una metáfora. Personificación, cuando se atribuye una característica humana a una cosa animal. Por ejemplo, los árboles que dan palmadas o aplausos en Isaías 55:12. Hemos hablado de esta otra figura literaria que es el antropoformismo, cuando se atribuye una característica humana a Dios. El antropopatismo, cuando se atribuye una emoción humana a Dios. Luego los eufemismos, cuando se reemplazan palabras, digamos, probablemente ofensivas, con otras palabras. Conoció a Adán a su mujer, usa la Biblia esa expresión, hablando de que tuvo una relación íntima. Hipérboles, cuando la palabra de Dios usa estas expresiones para exagerar intencionalmente algún asunto. Preguntas retóricas, como los que estamos viendo en Mateo 6, el Señor cuando empieza a formular preguntas de retórica porque la respuesta ya es implícita, ¿no es cierto? Implícita en Mateo 6, el Señor hace la expresión sobre no ves las aves de los cielos, no ves todos los animales, etcétera, las plantas, y la respuesta es implícita, ¿no? Para que entendamos que nuestro Dios tiene cuidado de ellos, es una pregunta retórica. Hay frases idiomáticas también de las que hemos hablado. También tenemos, dentro de esas frases idiomáticas, hemos visto algunas, como hay ironías que usan, metonimias, sinéctoques, todo este tipo de expresiones. Muy bien, todo eso para llegar a nuestro quinto punto. Estamos viendo esta noche la interpretación, ¿amén? ¿Qué responde la interpretación? Para hacer un repaso, ¿a qué pregunta? ¿Dónde está el texto? ¿Qué dice el texto? ¿O qué quiere decir el texto? ¿Qué responde la interpretación? ¿Qué quiere decir el texto? ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la meta de la interpretación?
Hemos hablado hoy hasta ahora 4, ¿no es cierto? Busca el sentido original del texto, en su contexto histórico, cultural, ¿no es cierto? Dentro del contexto canónico, lejano, inmediato, ya. ¿Qué más busca la interpretación? Al responder la pregunta, ¿qué quiere decir el texto? Lo que el autor quiso comunicar, ¿no es cierto? La interpretación no está, ¿qué significa para ti en estos días? ¿Qué significa para mí? No. Si yo quiero conocer la verdad, yo tengo que ver al autor, qué quiso comunicar el autor, ¿no es cierto? A eso vuelvo. ¿Qué más busca la interpretación? No solo el sentido original, no solo lo que el autor quiso comunicar, sino, ¿qué más? Hemos visto en tercer lugar, ¿qué más busca? ¿Qué más busca la interpretación? El sentido singular, ¿no es cierto? ¿Hay varios significados o hay un solo significado? Hay uno solo. Por eso hay que tener cuidado cuando empezamos a alegorizar. Usted debe preguntarse lo que quiso decir el Señor. No hay varios significados de un pasaje, hay una sola interpretación. ¿Qué es lo que hay más? A ver, Aaroncito. ¿Qué hay más? Hay una interpretación, pero hay muchas aplicaciones, implicaciones, ¿no es cierto? ¿Cómo se relaciona con nosotros en estos días esta verdad? Por ejemplo, ¿dónde dice la palabra de Dios no fumarás? Y porque no dice literalmente no fumarás, voy a fumar. O, por ejemplo, cualquier cosa. Dice no consumirás drogas. ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? No dice literalmente drogas, pero Dios dice no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La palabra disolución tiene que ver con la llenura de este vino que nos lleva por un lado y otro lado, nos saca de nosotros mismos. Entonces cualquier cosa que me llene y me cause disolución, amén, no conviene. Ahí está la verdad y lo aplico a mi vida. Cualquier cosa, puede ser juegos de video, puede ser pornografía, puede ser cualquier sustancia que usted pueda ingerir, pueda ver, tiene que ver con eso. Y la Biblia lo vuelve a repetir, todo te conviene, mas no todo puedes hacer, todo te es lícito, 1 Corintios 6 y 12, mas no todo te conviene, no me dejaré dominar de ninguna de ellas, dijo el apóstol Pablo, no todo edifica. Ahí está el principio bíblico. Un viejo predicador, a él se le acercó un joven y dijo, pero hermano, ¿dónde dice que no debo ir a hacer esto, no debo ir a la discoteca, no debo vestirme así, así? Dice, bueno, pero hay un versículo en la Biblia que dice, el que siga inmundo, siga siendo inmundo todavía. En el libro de Apocalipsis, ahí está un principio. Lo que evidencia el corazón de este joven, no ama las cosas del Señor, que seguir viviendo en la inmundicia. Pero entonces, la interpretación, tenemos que buscar el sentido original, lo que quiso decir el autor. En tercer lugar, una sola interpretación, no hay varias, un solo significado. En cuarto lugar, empezamos a interpretar de manera literal, de manera literal, amén. Ahora eso, interpretamos literalmente las palabras, interpretamos literalmente las frases, pero tenemos que entender que la Biblia nos invita también a considerar que dentro de la interpretación literal hay figuras literarias, ¿no es cierto? A ver, ¿qué figura literaria hemos repasado hace poco? Un símil, cuando se usa la expresión ¿cómo? ¿No es cierto? Vosotros sois, el Señor habló, yo vendré como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Y una metáfora es una comparación también, pero cuando no se usa la expresión ¿cómo? Vosotros sois la sal de la tierra. El Señor Jesús es el león de la tribu de Judá, no dice ¿cómo? Ya hemos visto eso, hemos visto también, ya he repasado las figuras literarias. ¿Cómo se llama cuando se le atribuye al Señor las emociones humanas? ¿Antropomorfismo o antropopatismo? Okay, no importa cómo usted lo pueda leer, pero antropopatismo es emociones. Antropoformismo son características humanas. Solo son figuras. Las palabras solo están ahí para definirlas, pero el concepto es lo que a mí me importa, que ustedes puedan ver que la Biblia nos ayuda a sí misma a interpretar cuando está con figuras literarias. Muy bien. Hemos visto preguntas retóricas, también hay bastantes expresiones idiomáticas en la Biblia. Ahora entramos a nuestra lección. ¿Qué más busca la interpretación? El sentido original, lo que el autor quiso comunicar. Un solo sentido. La interpretación literal
pero también busca entender el sentido gramatical del texto. Gramatical. Entonces nosotros tenemos que interpretar considerando todo lo que hemos aprendido en la parte de la observación. Hay 3 procesos que hemos aprendido para observar el texto. La observación responde a la pregunta: ¿qué dice el texto? ¿No es cierto? La interpretación: ¿qué quiere decir el texto? Entonces, si quiero yo ver lo que sugiere el texto, suponemos que estamos estudiando cualquier pasaje. Volvamos siempre al último libro que hemos estudiado el miércoles, el libro de Tito. Vamos un momento ahí, libro de Tito, el último capítulo 3 y los últimos versículos del libro de Tito. Vamos al libro de Tito, capítulo 3, los últimos versículos. Nota la palabra del Señor, el verso 15, el último verso. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. ¿A quién? A Tito. ¿Qué le está diciendo? Estamos observando el texto. Todos los que están conmigo te saludan. ¿Y hacia quiénes tienen que saludar? Tito, ¿a quiénes tiene que saludar? A todos los que nos aman en la fe. ¿He inventado algo? No, es sencillo la observación, pero yo tengo que analizar primero la sintaxis del texto, es decir, la lógica. Cuando entendemos esto, para entender la lógica del texto, ¿qué analizamos? Primero, analizamos la forma del libro, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Para qué se escribió el libro de Tito? Y cada capítulo o cada sección del libro tiene un comportamiento importante para ayudar a cumplir el propósito del libro. ¿Cuál es el papel del capítulo 1? ¿Cuál es el papel del capítulo 2? ¿Cuál es el papel del capítulo 3 para entender el tema? Y luego estamos estudiando el capítulo 3 y parte siguiendo la lógica, la secuencia donde la palabra de Dios pone las acentuaciones de las ideas principales. Está mi versículo 15. Especialmente pertenece el verso 12 y el verso 15, cuando el apóstol Pablo nos está mostrando su propósito, digamos, para concluir este libro, de animar a Tito, de entender que la iglesia debe tener una relación especial, no solo con la sociedad, que habla de los versos anteriores, del 1 al 11, sino una relación especial y un buen testimonio con los siervos de Dios. Saluda a los que nos aman en la fe. ¿Ves? Entonces yo tengo que analizar sintácticamente, lógicamente. Debo entender todo esto. Es importante porque dentro de esto yo aprendo a destacar los sujetos que están aquí, los verbos que están aquí, los complementos que están aquí, cómo se relacionan una contra otra. Es esencial para entender lo que el texto está afirmando, para lo que el texto está negando, lo que el texto está resaltando. Termina la última parte: la gracia de Dios sea con algunos de vosotros, con todos vosotros. Es importante. Bueno, luego tenemos que analizar el texto con una manera léxica, ¿no es cierto? O sea, vamos a buscar el significado de las palabras. Hemos aprendido un proceso para dar significado a las palabras. A ver si ustedes recuerdan, porque esto es importante. ¿Cómo, por ejemplo, estudiaría la palabra gracia al final del verso 15? Primero voy a estudiar el rango semántico, ¿cierto? La palabra gracia puede significar muchas cosas. No es lo mismo la palabra gracia en el Nuevo Testamento que a veces la palabra gracia en el Antiguo Testamento. En el Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa. En mismo Proverbios hace contraste, mujer virtuosa, diciendo: engañosa es la gracia y vana la hermosura. Entonces, cuando habla de engañosa es la gracia, ¿está hablando de esta gracia? No, está hablando de la apariencia externa, ¿ves? Entonces, puede significar muchas cosas la palabra gracia: don, favor inmerecido. Entonces, yo tengo que ver todo eso. ¿Qué más? Luego, para el significado, ¿a dónde voy? Al uso común. ¿A dónde iría? Primero al libro de Tito, ¿no? ¿Cómo se usa la palabra gracia? En Tito 2, por ejemplo. Se usa varias veces. Luego iría a otras epístolas. ¿Cuál iría más cercana? A Timoteo, porque también tiene ese mismo sentido, una epístola pastoral. Iría luego por todas las epístolas del apóstol Pablo, viendo el uso común de la palabra gracia, y luego iría a otros. No me iría de frente al Antiguo Testamento. Ya, muy bien. Y luego, ¿cómo logro dar significado? Trayéndolo al contexto. Amén. Muy bien, eso es.
Luego hacemos el análisis morfológico. Básicamente es la forma de las palabras, los tiempos, si está en plural, si es singular, los voces, los números, si es de género, si tiene que ver con un caso, etc. Bueno, eso lo hemos visto con detalle. Así que esto es importante en la observación. Cuando interpretamos, lo hacemos buscando el sentido original del texto, lo que el autor quiso comunicar, el sentido singular, la forma literal. Lo hacemos de manera literal, aún considerando las figuras literarias, pero también interpretamos gramaticalmente. Cada palabra está ahí por una razón. Por eso es importante. Gracias a Dios por la versión que esta Biblia nuestra está delante de nosotros, la Reina Valera. Las nuevas versiones han cambiado mucho. ¿Por qué es buena? No solo porque Dios usó a un pastor de una iglesia local para guardar la palabra de Dios, que es sumamente bíblico, sino que también hizo una traducción literal. Cuidó las palabras. Cuando nosotros buscamos interpretar de un idioma a otro, si lo hacemos de manera literal, a veces no se va a entender mucho, porque es diferente, se conjugan los verbos, los tiempos, es diferente si habla español, inglés u otro idioma. Normalmente cuando interpretamos, damos el sentido de lo que quiso decir. Ahora el problema es que hay dos tipos de traducciones bíblicas. Eso estudia la crítica textual. Primero, una que hace el énfasis solo en el sentido, y ahí hay un peligro porque se lee literalmente en el idioma que se escribió y yo lo entiendo así y lo voy a escribir en bonitas palabras para que ustedes lo puedan entender, y se pierde mucho ahí. Ya no se considera mucha estructura del idioma original, ni tampoco las palabras. Se cambia. Esta versión es buena porque pone el énfasis en la estructura, en la sintaxis, en el sentido de las palabras, en la morfología de las palabras. Es muy buena la versión que nosotros tenemos. Muy bien, por eso es importante estudiar, no solo si sabes el lenguaje español y puedes entender un poco la función de cada palabra, será fácil poder para nosotros tener más entendimiento de lo que la palabra de Dios quiso decir en la Biblia. Pastor, tengo que estudiar griego, hebreo. Bueno, ahora hay herramientas que nos ayudan a ver las palabras en el idioma original, los sentidos y todo ello, pero yo recibí un buen consejo. Dije, si tú conoces al Dios de la Biblia, no vas a tener ningún problema en ninguna parte de la Biblia. No lo vas a entender. Puede ser que alguna traducción está por aquí mal o una palabra no está bien aceptada. Bueno, las traducciones no es inspirado, es humano, pero Dios ha preservado igual al mismo tiempo su palabra. Puede haber una que otra cosa, pero si conoce al Dios de la Biblia no vas a tener problema con ninguna parte de la palabra de Dios. Así que vamos en sexto lugar. Muy bien, repasando. ¿Qué busca la interpretación? El sentido original del texto. ¿Qué más busca la interpretación? Lo que el autor quiso comunicar. ¿Qué más busca la interpretación? Un solo sentido, un solo significado. Amén. ¿Qué más busca la interpretación? De manera literal. Amén. Aunque haya figuras literales. ¿Qué más busca la interpretación? La interpretación de la forma gramatical. Amén. Y muy bien. Listo. ¿Qué más? Ahora vamos a un paso importante. La interpretación también busca, en sexto lugar, entender el sentido del texto, pero de acuerdo con su contexto histórico. Aunque podemos estar repitiendo un poco, pero es importante, porque nosotros queremos entender la palabra de Dios en lo que rodea al texto. La palabra de Dios está llena de información histórica, llena de información histórica. Si usted lee los evangelios, hay mucha información histórica de quién es el que está gobernando esos días, cuál es la situación política, cuál es la situación cultural, qué está pasando dentro de lo que Jesucristo está ejerciendo su ministerio, por fuera también, cuál es la situación. En cualquier parte de la Biblia es importante considerar el marco histórico, lo que está fuera del texto. ¿Quién escribió? ¿A quién escribió? Las circunstancias políticas, sociales, económicas. ¿Por qué? Porque se entiende mejor. Solo una pregunta. Mirando el libro de Primera y Segunda de Reyes, hay mucha discusión sobre quién lo escribió, cuándo se escribió, pero sabemos a quiénes se escribieron y probablemente dónde se escribieron. Se entendería mejor. ¿Alguna vez estudió usted el libro de Primera y Segunda de Reyes entendiendo que los que recibieron esta revelación están en el exilio? Si usted lee Primera y Segunda de Reyes, el énfasis, aunque hablamos de los reyes, no está en los reyes, sino en los profetas, que advirtieron a los reyes
su pecado y las consecuencias de lo mismo. Entonces la gente que está en el exilio aprendió que estamos acá porque nuestros reyes y nuestro pueblo no escucharon la advertencia del Señor. Entonces cuando interpretamos en contexto histórico, el asunto cambia, tiene mayor sentido. Al igual del Pentateuco, ¿a dónde fue dirigido primero? A los 600,000 soldados que están a punto de cruzar la tierra que fluye leche y miel. En la segunda generación tiene mayor sentido entender la mente de un soldado que ha vivido 40 años, ha estado todo el tiempo en el desierto, 40 años en el desierto, sus padres perecieron, no conoce Egipto, no conoce la tierra que prometida, han escuchado las otras naciones, necesitan saber las cosas bien, cómo se originó todo. Necesitan entender que es un pueblo santo, quién es Dios y qué es lo que Dios ve. Es importante, es importante. Cuando estudiamos el libro de Tito, sabemos dónde está Tito, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre con Tito? Y el libro de Tito, aunque es condensado, nos da cierta referencia sobre la isla de Creta. Si estamos un poco más lo que pasaba en ese tiempo, la cultura grecorromana dentro de ello, el paganismo, la adoración a Zeus, la violencia, la degradación. Todo es importante, Tito está eso, la iglesia está luchando con ello. La Biblia dice, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, para que vean la calidad de persona. Entonces, la interpretación tiene sentido porque está en un contexto histórico. El joven es muy importante. La mayoría de nosotros, cuando interpretamos la Biblia, no tomamos el contexto histórico, lo que está fuera del texto. Si no, no va a entender. Va a ponerlo a su manera. ¿Ves? ¿Recuerdas? No tengo la pizarrita, pero hicimos el gráfico. Para que llegue a nosotros ahora, tenemos que cruzar ese puente. Pero para cruzar el puente tenemos que entender el contexto histórico. Muy bien, esta noche estamos viendo el tercer paso para interpretar la palabra de Dios. Respondemos las preguntas. Mire, para resumir, todo lo que hemos estudiado hasta el día, lo resumimos en 4 preguntas. La primera pregunta para interpretar el texto y aplicar nuestra hermenéutica con los principios bíblicos que hemos resaltado, ¿cuál sería? Cuando voy a estudiar el texto, ¿dónde está el texto? Amén. Tengo que analizar el contexto histórico, lo que está afuera, y el contexto literal, lo que está dentro. Muy bien. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? Después de poner el contexto a las cosas, ¿dónde está el texto? Primera pregunta. Entonces, hacemos un análisis del contexto. ¿Qué más? ¿Qué dice el texto? Muy bien, mi hermano. ¿Qué dice el texto? Para eso hacemos observaciones. Trabajamos mucho en el análisis de las palabras, de las frases. Lo analizamos lógicamente, sintácticamente, semánticamente, morfológicamente. Vamos a tomar las verdades que la palabra de Dios sugiere. ¿Qué dice el texto? Amén. Y luego la tercera pregunta, ¿cuál es la que estamos ahora desarrollando en este proceso? ¿Qué quiere decir el texto? Aquí respondemos, ¿qué es la gracia? Si estamos estudiando Tito 2:15, ¿qué significa amor? ¿Cómo la evidencia el amor? ¿Qué quiere decir el texto? Amén. Ahora, respondiendo a esta pregunta, esto es lo que hace la interpretación. Busca tan profundamente como sea posible entender las verdades de lo que quiere decir el texto. Entonces, para eso estamos estableciendo la meta de la interpretación y nos ha dado algunos principios. Si vamos a interpretar, primero lo hacemos, ¿cómo interpretamos? En el sentido original del texto. Amén. Luego, viendo lo que el autor quiso decir. O sea, no está la interpretación en mí, sino qué dice el autor. ¿Qué es lo que quiso decir Pablo? ¿Qué es lo que quiso decir Pedro? ¿Qué es lo que quiso decir Moisés, Isaías, Jeremías, etcétera? ¿Qué es lo que quiso decir? Luego, ¿hay varios significados o hay uno solo? Hay uno. Yo tengo que interpretar buscando la única interpretación que hay. No hay varias. ¿Qué es lo que hay más? Aplicaciones, implicaciones, es cómo se relaciona el texto conmigo. Muy bien. Luego, ¿cómo más hemos visto, debemos interpretar? En un sentido literal. Amén. Literal. Ahora hay, obviamente, figuras literarias, como las metáforas que hemos visto, símiles, ¿qué más hemos visto? Expresiones idiomáticas, ¿qué más hemos visto? Las antropoformismo, como dice el antropopatismo, etc., cuando se atribuye a Dios características humanas, o hablando de emociones, etc.
Hay varias figuras literarias que hemos visto. Muy bien. Luego, ¿qué más busca interpretar la palabra de Dios? El sentido no solo literal, sino gramatical. Hemos vuelto por eso a la observación. Muy bien. Ahora vamos a un séptimo principio. La interpretación también busca interpretar el texto a la luz de la analogía de la fe. Normalmente se conoce en el ámbito hermenéutico esta expresión analogía de la fe, pero básicamente para nosotros es el principio de sintaxis. Es que la Biblia no se contradice. No se contradice. Este principio se refiere a la verdad de un texto debidamente interpretado, jamás va a contradecir lo que está en otro texto que también está debidamente interpretado. ¿Ya? La palabra de Dios no puede contradecirse. La Biblia es inerrante, es decir, no hay fallas. La Biblia es infalible, es decir, no nos conduce tampoco al error. Pero es importante entender que debemos al mismo tiempo mantener un balance en nuestro concepto de que la Biblia no se contradice por algunas razones. Vamos a dar algunas razones porque la Biblia no se contradice. Mire, lo que se interpreta correctamente en un lado no va a contradecir lo que se interpreta correctamente en otro lado. Nosotros hemos dado dos razones en su principio porque tiene, primero, ¿recuerdas? Dirección, muy bien, dirección, ¿no? Todos están ayudando al plan redentor. No se puede contradecir. Luego, segundo lugar, ¿por qué no se contradice? Porque hay, como he puesto aquí, hay intertextualidad, ¿no es cierto? La está tejida entre sí las verdades, solo que se revelan progresivamente. Lo único que estamos agregando aquí es que la palabra de Dios, si se interpreta correctamente aquí o se interpreta correctamente allá, no se puede contradecir. Pero yo quiero que miren que hay ciertas distinciones. Hay una distinción entre una contradicción y una paradoja, que a veces solemos ignorar. En la Biblia no hay contradicciones, amén, pero sí hay paradojas. ¿Qué es esto, pastor? Básicamente dos verdades que coexisten y que a veces parece que se contradicen, pero son paralelas. Vamos a ver un ejemplo. Hablamos que Dios es uno, pero al mismo tiempo es tres. ¿Cómo es eso? ¿O es uno o es tres? Incluso hay denominaciones evangélicas que califican a nosotros que creemos en la Trinidad en idolatría. Para ellos solamente existe un Dios y es Jesucristo. Ellos hablan de la unicidad. Y que predicar duro en contra de los trinitarios que nos llaman a nosotros. Pero es imposible quitar al Señor estas personas, estas tres personas de Dios, es imposible. Una analogía que tomamos para entender eso es como el agua y sus diferentes estados. Tenemos el agua, la misma esencia, pero en sólido, líquido y gaseoso. Eso se llama paradoja. Por ejemplo, esto se llama la unión hipostática. Son nombres nomás, pero es la forma de describir la esencia de Cristo. Es 100% hombre y 100% Dios. Hombre y Dios. ¿Cuándo reacciona como hombre? ¿Cuándo reacciona como Dios? ¿Cuándo piensa como hombre? Qué difícil, eso no podemos ni entender. Son verdades que existen paralelamente. Son paradojas, pero no se contradicen. Entonces, cuando no sabemos distinguir esto, vamos a salir con banderas de aquí, banderas de allá, y vamos a malinterpretar la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano? No hay contradicciones. Lo que hay es falta de estudio y una interpretación correcta a la palabra de Dios. El Salmos capítulo 19, verso 7 dice, la ley de Jehová es perfecta. No hay errores. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil. Hay muchas paradojas en la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a ver más adelante a detalle esto, sobre la responsabilidad del hombre y ¿qué sería lo que su equivalente? ¿Cómo? La ira de Dios, pero más sería la predestinación, ¿no es cierto? Somos predestinados, amén, pero el otro dice, no, tenemos que tomar nuestra decisión para ser salvos. Pero las dos están paralelas. Sí somos predestinados, no hay nada que hacer, pero también el hombre no va a dejar de ser responsable por su pecado. Si no creyó, ya ha sido condenado. ¿Ve? Existe.
Ahora cuando uno tira un lado al otro, otro lado al otro, ya de pronto vas a ver grandes bandos, grandes nombres, calvinistas, arminianos, ¿qué crees como quieras tú? No hay contradicción en la palabra de Dios. Tenemos que entenderla en sus contextos y predicarla como la palabra de Dios quiere. Y cuando estamos estudiando ahora el libro de Juan, con los jóvenes no hemos visto, pero con los adolescentes también, hemos aprendido una gran verdad, que somos salvos por gracia, porque la palabra de Dios dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no. Entonces, para recibir al Señor, primero Dios me vio derecho me vio derecho hijo, primero legalmente, por eso se llama potestad, y luego de un nuevo nacimiento. O sea, todo es por gracia, pero al mismo tiempo el querer lo produce el Señor. Lo veremos más adelante a detalle. Igual, por ejemplo, solo para ponerle un ejemplo más, Santiago 2:24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces uno puede sacar esto del contexto y decir, ya ves, para ser salvo tengo que orar, para ser salvo tengo que hacer una decisión, para ser salvo tengo que bautizarme, para ser salvo tengo que hacer algo, porque no es solamente por fe. E incluso yo vi a una mujer predicadora. ¿Qué haces viendo mujeres predicadoras? Aparece, no sé, pero diciendo el 60% es gracia, el 40% es la responsabilidad del hombre en la salvación. Y dije, ¿de dónde ha sacado eso? ¿De dónde ha sacado eso? Y unos pasajes que tomó fue Santiago 2:24. Pero ni aquí dice 60 ni 40. O sea, o es por gracia o no lo es. Y Efesios 2:8, ¿qué dice? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Alguien se está contradiciendo acá? No hay contradicciones en la Biblia, lo que hay es una mala interpretación, lo que existe es paradojas. Vamos a resolver luego alguna de ellas. Es posible que hayamos malinterpretado varios pasajes de la palabra de Dios. Es muy probable, hermano mío, hay algunos ejemplos que podemos ver más adelante, pero a ver, vamos a ver uno de estos ejemplos. Vamos, mi hermano, ayúdenme a buscar. Efesios 1 del 4 al 6, hermano Emilio, voy a ir por Andy. Andy, busca Romanos 9, 11 y 12. Podemos llegar hasta el 23, pero es mucho vas a leer. Y 2 de Corintios 5, 20, Aarón. Y hasta... A ver, vamos a ver aquí en cuanto a la salvación, cierta contradicción aparentemente, pero no hay contradicción, es una paradoja nomás. Vamos a empezar. Por ejemplo, 2 Corintios 5:20, el tema aquí es reconciliados con Dios. ¿Qué dice mi hermano? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Puedes leer el verso 21 también? O ya es 6, ¿no? Al que conoció el pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ya, pero el verso anterior dice reconciliados con Dios. Dios nos exhorta a la urgencia de que volvamos al Señor y nos presenta el método para hacerlo, es a través de Cristo Jesús. Entonces, este pasaje está resaltando, por un lado, la responsabilidad del hombre de responder al llamado del Evangelio en el tiempo presente. Lo mismo que Isaías en el capítulo 6, cuando dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Ve? Este pasaje en 2 Corintios, en el contexto, está llamando al hombre a responder al Señor. Es la responsabilidad del hombre responder al llamado del Evangelio, reconciliados con Dios. Ahora, Efesios 1 del 4 al 6, ¿qué dice, hermano? Del 4 al 6. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Muy bien, gracias mi hermano. Ahora, este texto, ¿cómo está enfatizando la salvación? Amén, amén. Que el texto enfatiza que la iniciativa soberana de Dios en su gracia para salvarnos desde la eternidad. Entonces, cuando yo me voy a un lado y me voy a otro lado
y no pongo las balanzas como la palabra de Dios pone, vamos a tener problemas. El apóstol Pablo no tenía problema. Habla de la salvación desde el aspecto de la iniciativa soberana de Dios, que es verdad y hay que predicarlo, pero también habló de la salvación, resaltando la responsabilidad humana de acudir al llamado del Evangelio para la salvación. No hay contradicción en la palabra de Dios. Ahora, nosotros nos iríamos lejos si solo pongo peso en un lado. Todo en el tema de la predestinación, ya no tengo que predicar la palabra de Dios porque ya Dios predestinó a quienes son salvos y quienes no. Entonces no tengo ninguna responsabilidad. No puedo hacer eso, no dice tampoco la palabra de Dios. Tú no sabes. Pero la palabra de Dios dice por otro lado que todos quieren que lleguen al arrepentimiento, que todo hombre llegue al arrepentimiento. Y nos invita, reconciliados con Dios. Tengo que predicar ambas. Es la forma que la palabra de Dios predica, enfatizando el mismo asunto en ambos. En algún momento hablaremos de la soberana gracia de Dios en la salvación. Otro momento la responsabilidad del hombre al responder el llamado. Pero si yo doy más peso a uno y doy más peso al otro, tenemos problemas sin dejar de lado. Si solo pongo salvo, haz tu decisión, haz una oración, si no, no te vas al infierno. Estoy dando peso a este lado. ¿Y qué de la predestinación? Tenemos que predicar estas verdades, pero el Evangelio es el Evangelio. Es el mensaje del Señor y la respuesta es creer en el Señor Jesucristo y al mismo tiempo tengo que creer. El que no cree ya ha sido condenado. Tú lo rechazaste por tu culpa, no por Dios, sino tú lo menospreciaste, pero el que ha creído al mismo tiempo es por gracia de Dios. Ahora, libro de Romanos 9, del verso 11 al verso 23. Sí, mi hermano. Para todos los que el Señor escogió, porque la Biblia dice, nos escogió en Él antes de la fundación, para que todos sean llamados los hijos suyos. En el libro de Juan 1 responde bonito, mas a todos los que recibieron, no a todos los hombres, sino a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nos dice, ¿por qué? No por voluntad de sangre, no por voluntad de carne, no por voluntad de varón, sino de Dios. Amén. No para todos. Y eso está en la soberanía de Dios. De una forma clara en el Antiguo Testamento dijo, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Sí, pero eso no lo sabemos, está en la soberanía de Dios. Al mismo tiempo Dios quiere que todos sean salvos. Y por eso predica el Evangelio, por eso se ha manifestado la salvación a todos a través de Cristo Jesús. Y por eso en Juan 1 dice, primero vino a este mundo, pero el mundo no le conoció. Vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Igual la invitación universalmente, pero no está en nuestro criterio y nuestro parecer decir este no, este sí, eso es de responsabilidad de Dios. Al mismo tiempo, el hombre que es condenado no es porque Dios es malo, sino es condenado por su responsabilidad, por su pecado. Esto es importante entenderlo. O sea, cuando vamos a interpretar la palabra de Dios, debemos entender que no hay contradicción. Hay malas interpretaciones, sí. Un pasaje correctamente interpretado aquí no puede contradecir un pasaje correctamente interpretado aquí. Lo que hay que son paradojas. Verdades que existen paralelamente. Y alguna vez alguien preguntó, ¿y dónde se juntan ellos? Y alguna vez alguien respondió correctamente, en el trono de Dios, en la soberanía de Dios, en la soberanía de Dios. Tiene toda razón, porque esto viene de Dios. Y Pablo predicó de las dos formas. No es que hay dos evangelios, no. Esto es el evangelio. Predicó la salvación por gracia soberana y siempre va a ser así, pero también predicó sobre la responsabilidad del hombre acudir al llamado del Señor. Reconciliado soy con Dios. Muy bien, para entender un poco más, en el libro de Romanos 9, si lee con detalle del capítulo 11 al verso 23, a ver, alguien que quiera leerlo en voz fuerte y clara para entender. Josué, no, él está ocupado. Hermano Willy, Romanos 9, son varios versos, pero ayúdenos, del 11 al 23. Del 11 al 23. Un poco largo la lectura, pero nos va a ayudar.
al 23. Sí. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Amén. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú jamás. Y pues diremos que hay injusticia en Dios, de ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero no pasa. ¿Por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Uno tiene potestad al alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahí no, mi hermano, hasta el 23. Podemos continuar, pero más claro, el apóstol Pablo habla sobre la soberana gracia de Dios en la salvación, profundizando al punto de que cualquiera tiene problemas. Dice, ¿qué? ¿Vas a preguntar tú siendo vaso de barro a Dios que te formó? ¿Por qué me hiciste así? ¿No está en la soberana potestad del Señor? Volvemos a la palabra de nuestro Dios. Entonces podemos concluir de esto, no hay contradicción, sino las verdades que están ahí. Dios es absolutamente soberano en la salvación. Amén. Como le enseña en Efesios y como le enseña en Romanos. Él elige, Él predestina y obra en todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, preparado desde antes de la eternidad. Pero al mismo tiempo, el hombre que, la otra verdad de 2 Corintios 5:20 hasta el 6:2, el hombre es absolutamente responsable de responder el Evangelio. El llamado es real, la invitación es sincera y el rechazo conlleva a consecuencias eternas. Así que, mi amado hermano, la soberanía divina del Señor y la responsabilidad humana del hombre, no podemos separarlos. Un viejo predicador, mientras hacía énfasis en ambas verdades, en uno de sus sermones que me gustó bastante, el hermano Spurgeon dijo lo siguiente, hablando de la predestinación y la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, dijo, no intento reconciliar a amigos. Tiene mucha razón. Entonces uno complementa al otro. ¿Dónde se une eso? En el trono de nuestro Dios. Estas doctrinas son verdades paralelas y se encuentran en la mente infinita de Dios. Amén. A ver, les voy a hacer un ejemplo más para que ustedes puedan ayudarme esta noche. Segunda de Santiago 2:24. Santiago 2:24. ¿A quién le tocaría? Ya el hermano Will, vamos. Ahí está Juancito. ¿Tienes Biblia? Ya. Luego me voy a darle a mi hermano Romanos 3:28. Hermano Emilio. Romanos 3:28. Romanos 3:28. Santiago 2:24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Amén. Gracias, mi hermano. ¿Cuál es el mensaje aquí? Que el hombre es justificado, si lo lees literalmente, por las obras y no solamente por la fe. Ahora, ¿qué dice Romanos 3:28? Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Muy bien. ¿Quién tiene la razón? Aquí hay un lindo ejemplo para entender. La clave está en entender la palabra justificado.
porque es el énfasis. Vosotros, pues el hombre es, ¿qué se dice el hombre? Aquí hay un complemento directo, es justificado. En el verso 28 de Romanos 3, el hombre es justificado. Uno dice por fe, por obras, y otro dice por fe, sin obras de la ley. Entonces, la clave está en entender justificado. Vamos a estudiar entonces la palabra justificado. La palabra justificado en el diccionario tiene varios significados. Recuerda los procesos para entender. Recuerda los procesos para entender la palabra, ¿no es cierto? ¿Cómo damos el significado de una palabra? Hay tres procesos. Primero, el rango semántico. Luego, el uso común. Luego, los contextos. Entonces, aquí está la clave. Los contextos nos van a dar el significado. Bien, la palabra justificar, si ve cualquier referencia como diccionarios, otras fuentes que hablan de este tipo de palabras, no solo español, sino el idioma que se escribió, básicamente tiene dos sentidos básicos. Primero, se usaba esta palabra para, dentro de los términos judiciales. Dentro de los términos judiciales, cuando significa declarar justo a alguien o absolverlo de culpa, en términos judiciales. Cuando el juez decía no tiene culpa, es justo el acusado. Ahora aplicándolo en Romanos 3, en el contexto, Dios está declarando justo ¿a quién? Al pecador por medio de la fe en Cristo. Es el contexto del Romanos 3. Es Dios el juez. El hombre es el acusado por su pecado, pero ha sido justificado por la fe, sin obras de la ley, haciendo énfasis en Cristo Jesús. Ahora, también esta palabra, justificar, tiene otro sentido y significa vindicar o también evidenciar. Es decir, que uno mismo se demuestra justo. Uno mismo se vindica a sí mismo. Uno mismo evidencia delante de los demás que es justo. Este tipo de significado se encuentra, por ejemplo, en el libro de Mateo 11:19, el libro de Lucas 7:29, en Lucas 7:35, donde la Biblia dice, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Es decir, la sabiduría se demuestra a sí misma como verdadera por sus resultados. Ahora, tienes estas dos connotaciones de justo. Uno, que es declarado justo por el Señor, absuelto. Otro, que es justificado a sí mismo, es decir, por sus resultados se justifica. Entendemos entonces las dos acepciones de la palabra. Ahora, cuando estudiamos los usos comunes de estas palabras, en el libro de Lucas, por ejemplo, o en lo que usa el apóstol Pablo, va a haber muchas referencias. Justificaron a Dios, la sabiduría es justificada, queriéndose justificarse a sí mismo. Por ejemplo, en Lucas 10:29, el uso de esta palabra, queriéndose justificar a sí mismo. Tomando todos estos usos, los vamos a poner en los contextos. Volvemos al contexto. El libro de Santiago, capítulo 2, a partir del verso 21, entendemos, porque el verso 23, donde queremos llegar, está citando Génesis 22. ¿Notas? ¿No es cierto? ¿Qué dice Santiago 2:21? Voy a pedir a Aaroncito, léelo, por favor. Santiago 2:21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Muy bien. Está refiriéndose a Génesis 22, donde Abraham que ofrece a Isaac. Muchos años después de que Abraham ha sido declarado justo en Génesis 15. ¿No es cierto? Ahora, si nosotros meditamos en Santiago 2:23, exactamente está citando Génesis 15:6. ¿Qué dice Andy? Génesis 15:6. ¿Ve? En Génesis 15, Abraham es declarado justo por la gracia del Señor. Amén. Es decir, no eres culpable más. Ahora, en Génesis 22, Abraham está ofreciendo a Isaac y está evidenciando que es salvo a través de este sacrificio, a través de lo que está haciendo. Y en Génesis 15:6 vuelve a repetir la palabra de Dios. Abraham creyó a Dios primero y le fue contado por justicia. Entonces, lo que está pasando, Santiago no está diciendo que Abraham fue salvado por las obras, sino que su fe fue demostrada como genuina por medio de sus obras. Así fue justificado.
vindicado o evidenciado como justo ante los hombres por lo que hizo. Entonces, cada hombre genuino en el Señor es justificado por la gracia del Señor, por medio de la fe en Él, es justificado por el sacrificio de Cristo Jesús, creyendo en Él, pero al mismo tiempo este hombre tiene que evidenciar a través de sus obras ese estado de justo. Tiene que justificarse, vindicarse que soy justo a través de mis obras. Es la gran diferencia, es lo mismo que nosotros estamos diciendo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sabes que es salvo? Porque tiene frutos del Espíritu Santo, hace obras buenas. Y eso vindica, afirma que somos cristianos. Es el punto, el contexto. Entonces, cuando miramos la palabra del Señor, es lo que está diciendo en el libro de Romanos 3:28. Mire, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin ley de obras. Está diciendo el Señor, este es justificado por la gracia, no por obras de la ley, por el sacrificio de Cristo Jesús, ha sido declarado justo, no es pecador. Y en Santiago 2:24, por el contexto, está hablando de un hombre que ya previamente ha sido justificado por el Señor, pero que va a evidenciar esa justificación al vindicarse a sí mismo por las obras. Amén, por sus obras. Por su vida, no es salvo por obras, obviamente eso nunca va a negarse, sino que las obras, después de ser salvos, evidencia que somos hijos de Dios. Ahora les pregunto, ¿habrá un pasaje que pueda poner las dos cosas al mismo tiempo? Sí, ustedes lo leen, lo predico, no hay un sermón que no predico eso. A ver, ¿quién le toca? Andy, rápidamente, busca Efesios 2, 8, 9. Ajá. Hasta el 10. Ponte de pie, mi hermano, léelo. Efesios 2, del 8 al 10. Andy. Por favor, mi hermano, gracias. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hasta el 10, hasta el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ve? Ahí está el asunto. Primero por gracia, primero salvo, pero lo evidenciamos todo eso andando en las buenas obras que Dios preparó. El libro de Santiago pone ese énfasis. Y el libro de Romanos, o como el libro de Efesios, pone el énfasis en la salvación por gracia. Y el libro de Santiago pone la fe evidenciada en nuestras obras. Es la diferencia, ¿ve? Es la diferencia. Muy bien. Entonces, espero que esto esté un poco claro. Hay bastante que podemos agregar, pero permíteme entrar en un punto más para terminar esta noche. También la interpretación busca entender el texto de acuerdo con la teología histórica. Digamos así, nosotros no podemos predicar verdades nuevas. Las verdades que predicamos y obtenemos de la palabra de Dios debieron haber sido predicadas previamente por la iglesia en estos 2000 años que han pasado. ¿Por qué existe la iglesia de Jesucristo en los santos últimos días? Porque es una nueva revelación, ¿no es cierto? Tenemos algo nuevo, Dios dejó de dar su revelación y aquí tenemos un nuevo mensaje, una nueva obra, una nueva revelación. Entonces eso no es, nosotros no podemos predicar algo que anteriormente la iglesia no ha predicado. O sea, nuestro trabajo es cuando tomemos la verdad, somos los únicos, los eruditos, la primera... No. Hombres anteriormente han predicado esto. Los que se han mantenido en el contexto bíblico, amando la palabra de Dios, estudiando las Escrituras, buenos hombres, buenos pastores, buenos hermanos, buenas iglesias, debieron haber predicado lo mismo a lo largo de estos últimos años. Entonces, según de Timoteo 2:2, por ejemplo, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Se ha transmitido una y otra vez estas verdades, una y otra vez. Cuando se habla de la doctrina de los apóstoles, se habla de la doctrina de la palabra de Dios. No estoy diciendo que debemos hacer caso a la tradición oral, no, lo que estoy diciendo debemos afirmarnos con lo que hombres piadosos a lo largo de estos 2000 años en las iglesias del Señor han predicado. El libro de 2 Tesalonicenses 2:15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Han mantenido la doctrina, han mantenido la enseñanza, no somos los únicos. Entonces, eso es lo que usted debe entender cuando interpreta. Debemos saber cómo lo hizo la iglesia los últimos 2000 años. Si hubo hombres que se mantuvieron en la verdad. Finalmente, hermano, en noveno lugar, la interpretación también busca entender el texto de acuerdo al género literario. Ya hemos visto eso, ya lo vamos a ver más adelante. Hay géneros literarios, hemos visto figuras literarias diferentes. Las figuras literarias son como los símiles, las metáforas, las preguntas retóricas, etc. Pero hay también una hermenéutica especial. Eso tiene que ver con
el género literario. Por ejemplo, hablamos de cartas específicas del apóstol Pablo, podemos hablar de poesía, podemos hablar de canciones, de narrativa, de profecía, etcétera. Eso también tenemos que considerar. Vamos a entrar eso a entender de acuerdo al género literario, es importante. Es lo que veremos en las próximas clases, vamos a ver eso, cómo vamos a interpretar salmos, proverbios, o vamos a interpretar las profecías, las narrativas, todo esto. Por ejemplo, el libro de Cantares. ¿Cómo interpretamos el libro de Cantares? ¿Por qué está ahí el libro de Cantares? Es muy interesante ver la palabra del Señor ahí. Muchos se prestan para alegorizar muchas de esas cosas que está en el libro de Cantares, pero si lo empiezas a entender es un libro de su manera natural, podrías entender que es el amor que se declara verdaderamente entre un varón y una mujer. Básicamente. Muy bien. Mis amados hermanos, hemos aprendido esta noche, en resumen, lo que está buscando la interpretación. A ver, busca el sentido original del texto. ¿Qué más? Busca lo que el autor quiso decir. Busca una sola verdad, no varias. ¿Qué más? Busca interpretar de manera literal, aún entendiendo las figuras literarias. ¿Qué más? Busca el sentido gramatical. Amén. El sentido gramatical. ¿Qué más? ¿Qué más hemos visto? Busca entender el texto en su contexto histórico. ¿Qué más? Busca interpretar el texto con este principio de la analogía de la fe. No hay contradicción. ¿Qué hay? Paradojas en la Biblia. Muy bien. También busca entender el texto de acuerdo a la teología histórica, cómo se ha interpretado bíblicamente la iglesia del Señor. Y finalmente busca entender el texto de acuerdo al género literario, que también es importante entender dentro de la palabra del Señor. Muy bien, mis hermanos, vamos a dejar este tiempo aquí. La próxima semana vamos a hablar más detalles acerca de la interpretación, las aplicaciones, la implicación, cuál es la diferencia de ello cuando buscamos interpretar la palabra de Dios. Espero que no puedan perder este tiempo, es muy importante. Gracias por su fidelidad. Sé que es difícil llegar cada viernes y aprender cosas así, pero mi esperanza es que al menos los conceptos